Por eso los dos otros muchachos están y son parte de eso. But the other two are, and they are Y part por of medio that. de esto, entonces, no es mi And decisión, by the way, this is not my decision. es la decisión que ustedes hacen. It's the decision that you are making. Amén. Y eso está, allá hay otro más. But Es tan simple como el hermano Branham quería agrandar el tabernáculo. it was always Brother Branham. They wanted to make. El hermano Branham quería hacer un tabernáculo nuevo. Brother Branham always wanted to do a new tabernacle. Pero la iglesia decidió que lo que ellos querían hacer era agrandar el tabernáculo. But the church decided they wanted to make the tabernacle bigger. Y él obviamente no quiso hacer lo que él quería, And obviously he didn't want to do what he wanted to do. sino que hizo lo que la iglesia quería hacer porque esa es la voz de Dios. But he did what the church wanted to do because of the voice of God. Ahora es importante que en la iglesia se haga eso porque si hay 51% que decide hacer algo y 49% que dice que no, And now it's very important the church does it because if 51 say yes and 49 say no, el 51% the 51% dice gloria a Dios, say glory to God, ganamos, we won, y en el pueblo de Dios and the people of God, el the 49% 49%, dice, bueno, gloria a Dios, no estábamos nosotros bien, estaba bien el 51%. we were not right, the 51% were right. En la iglesia del diablo, And the church of the devil, el 49% dice, ya no nos gustaron, nos vamos. the 49% say, well, we don't like this, we're going to Vamos a leave. levantar otra iglesia porque We're going to get another church no, because no nos dijeron que tenían que ganamos. they say we had to Ahora, win. Pablo y Albert, go back there to my office and count that, eh? Oh, you're doing it right now? Okay. Entonces, después de esto, entonces vamos a hacer ahora, como les dije, hay otras cosas que queremos hacer, So after this, there's some other things that we wanted to do. pero queremos involucrarnos, hay varias ideas que estamos trabajando en ellas. We want to involve ourselves with quite a few ideas we have. Amén. Y bueno, vamos a ver cómo el Señor nos va a dirigir en cuanto a eso. And we'll see how God's going to guide with this. Vamos a ir ahora a 1 de Corintios capítulo 11. 1 Corinthians chapter 11. Versículo 17. Verse 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Now in this that I declare unto you, I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. For first of all, when ye come together in the church, I hear that there be division among you, and I partly believe it. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifested among you. Dice, cuando pues os reunáis vosotros, esto es comer la cena del Señor. When ye come together therefore into one place, this is not to eat the Lord's Supper, Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y unos tienen hambre y otros se embriagan. for in eating everyone taketh before other his own supper, and one is hungry and another is drunken. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. What? Have ye not houses to eat and to drink in? Or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I praise you not. Ahora,
Es interesante que esto está aconteciendo en el tiempo en que el apóstol Pablo estaba viviendo. Now this is interesting. This is happening in the time which Apostle Paul was living. O sea, este es un tiempo en que muchos de los que estaban allí habían presenciado al Señor. No es algo que había pasado hace 100 años atrás. This is something that they knew God. This hadn't happened 100 years Pero ago. sin embargo es la naturaleza del hombre que viene a ser común lo que es sagrado. But the nature of man, it becomes common, things that are sacred. Entonces para la iglesia obviamente esto ya era una tradición. For the church, this already became a tradition. Ir a la iglesia era una tradición. To go to church was just a tradition. Tomar la cena del Señor era una tradición. To take communion was just a tradition. ¿Por qué? Porque el hombre se acostumbró a la tradición e hicieron de algo sagrado algo tradicional. Why? Because man got accustomed and they did something sacred, traditional. Esto es muy peligroso. This is very terrible. Porque la palabra de Dios nunca puede venir a ser común a nuestros corazones. Because the Word of God can never become common to us. La palabra de Dios es sagrada. The Word of God is sacred. La palabra de Dios es el camino a la vida The Word eterna. of God is the way to eternal La life. palabra de Dios no es para discutir y pelear, pero es para obedecerla. The Word of God is not to argue and talk about it, but it's to obey. Para creerla y consagrar nuestras vidas a la palabra de Dios. To believe and consecrate our life to the Word of God. Hermano mío, fueron 68 millones de hombres y mujeres My brothers, those 68 million of men and women que dieron sus vidas por esta palabra. gave their life for this Y Word. como les dije la semana And pasada, I said last week, acuérdense que Roma, remember that Rome, ella fue she was, la que prohibió which que prohibited pudieran traducir la palabra de that they Dios. could translate the Word of Y God. todo aquel que leyera la palabra de And all Dios those that read the Word of God vendría a ser un hereje. would become a heretic. Y la persecución y la muerte venían sobre And ellos. the persecution of death came upon them. ¿Por qué? Why? Porque ellos sabían, Because they knew, la unción de Satanás sabía the anointing of Satan knew que si el pueblo de Dios that if the people of God comienza a leer la palabra de Dios began to read the Word of y a God consagrar su vida, a creer la and palabra, to consecrate their life and believe the porque Word, la fe, mi hermano, because the faith, my no brother, viene por un sueño. doesn't come by a dream. La fe no viene Faith doesn't come por venir a escuchar al pastor to come predicar. hear the pastor preach. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Ahora, esa fe, Now that faith, cuando el hombre recibe la palabra, when a man receives the cuando Word, el hombre lee la palabra when a de man reads Dios, the Word of God, es atraído a la energía de Dios it attracts the energy of para God creer en la palabra de Dios. to believe in the Word of Y cuando God. un hombre cree la And palabra when de a man Dios, believes the Word of ese God, hombre that es man invencible. is invincible. Pero fue Roma que lo hizo. But it was Rome that did it. Fue Roma It was Rome la que quería cegar los ojos de los which hombres. wanted to blind man's eyes. Pero aquellos hombres, hermanos míos, But those men, my brothers, cogían la palabra de they Dios, took the Word of God. la ocultaban en sus They corazones, hid in their la hearts. creían con todo su corazón, They believed with all their aun hearts. cuando sabiendo que la muerte los esperaba Even si when they ellos eran descubiertos. Knew that death would awaited them if they were found. Piense usted, Think, 68 millones. 68 million. ¿Cuánto es 68 millones? How much is 68 million? Más que la población de Honduras, More the population of Honduras. más que Honduras en Nicaragua, More than Honduras and Nicaragua. más que Honduras, Nicaragua y la Florida. More than Honduras, Nicaragua, and Florida. Si hubiese matado a todos los ciudadanos de estos tres lugares, If they would have destroyed all these people in these places, más mataron they killed more en el tiempo de la Inquisición. in the time of the conquisitions. Ahora, si fue Roma, Now, if it was Rome, inspirada por Satanás, inspired by Satan, la que prohibió which prohibited leer la palabra del to Señor, read the word of the Lord, ¿quién es el que prohíbe hoy día? who is it that prohibits today? A lo mejor no están con un revólver en la cabeza, Perhaps they're not with a gun in their head, pero está con sueño en la cabeza, or they were sleep in your head, o está con cualquier excusa or with whatever excuse en la cabeza que Satanás nos da, in the head that Satan gives. porque él sabe Because he que cuando el knows pueblo cree la palabra that de when the Dios, people believe the word of God, usted es un regimiento you invencible. are an invisible regiment. Amén. Amen? Ahora es interesante Now it's interesting que aún en este momento that even in this moment, la palabra de Dios venía a ser una tradición para the ellos. word of God became a tradition to them.
como es la comunión. as it is communion. Es una tradición para el mundo. It's a tradition to the world. Los católicos van y cogen un pedazo ¿cómo es? Una hostia. The Catholic, they go and they take a little wafer, Una mentira que todos los domingos se la comen, a hermanos lie that míos. every Sunday they eat it. ¿Cuántos saben lo que la hostia representa? How many knows what that wafer represents? ¿Saben? ¿No saben lo que la hostia representa? Do you know what the wafer represents? La hostia representa literalmente The wafer represents the literal, en que el sacerdote, in which the high priest, por medio de la bendición, by way of the blessing, tiene el poder has the power de cambiar ese pedazo de basura to change that piece of trash en el literal cuerpo de in the Jesucristo. literal body of Jesus Christ. Y el que no decía amén a eso, And if you didn't say amen to that, lo mataban. they killed you. Eso no sé lo que es porque no es ni siquiera pan. That, I don't even know what it is. It's not even bread. Es una, qué sé yo, una cosa fabricada, no sé, una cosa que se derrite en la boca. ¿Cuándo han tomado eso? Something fabricated. Something that's just... Levadura con agua. Levadura con agua. Imagínate, levadura con agua. Oiga, si eso no es anticristo, ¿qué es lo que es? If that's not Antichrist, what is it? La comunión es pan sin levadura, ellos le dan levadura. The communion is bread without leaven, and they give it leaven. Mire lo que es, hermanos míos. Look what it is. Cuando el pan de levadura, el pan de Dios, el pan de la comunión no puede tener nada de levadura. The bread of God doesn't have anything Porque él no leaven. tenía levadura, hermanos míos. Because he didn't have any Él leaven. era He el trigo de Dios. was Aleluya. the Él tribe of- era la vida de Dios. He was the hermanos life of míos. God, amen. Él no necesitaba levadura. He didn't need Él era leaven. la palabra de He Dios. was the word of God. Hasta en eso, aleluya. Till that, Hasta en eso Roma es revelada. even in that, Rome revealed Que le dan al pueblo levadura. that they would give the No le people, pueden dar vida. yeast. Le dan muerte. they give them death, not life. Por eso somos protestantes. That's why we're Protestants. Protestamos We al protest poder de la oscuridad. the power of Y darkness. toda iglesia hoy día And every church que no today coge comunión, that doesn't que take no communion, coge la Santa that Cena, doesn't take que the no Holy hace Communion, lavamiento de that pies, doesn't do the washing le of han feet, quitado la palabra de Dios taken the y word le of han God, puesto levadura and they place a lo que es yeast santo. of what is holy. ¿Cómo levadura, hermano? How are they going to give it yeast? Mujeres predicando en la iglesia, Women preaching in the church, pastores divorciados, pastors divorced, toda clase de abominaciones. all types of abominations. Esa es la comida que la gente come. That's the food that they Y eat. cuando Dios trae el mensaje And when God brings y the lo message, comienza a vindicar and it begins to desde el vindicate principio del from the mensaje, beginning of the message, ellos no querían la they didn't palabra want the word porque no because querían they didn't want el pan sin levadura. the bread without leaven. Mire lo que dice la palabra. Look what the word says. Versículo 23. Verse 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo. For I have received of the Lord that which I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Comió pan. He took bread. No cogió levadura. He didn't take leaven. ¿Por qué pan? ¿Por qué trigo? Why bread? Why Porque wheat? él es el tipo del trigo, hermano Because he's mío. the type of the wheat, my brothers.